¿Para qué? Para pensar como Cristo, ya no como humanos, ya no como Barbie, ya no como Amy, sino como Cristo. Y el día de hoy vamos a ver actuando como Cristo. Ya no nada más es cómo pienso, cómo hablo, sino que ahora es cómo actúo. Nuestras obras también ya tienen que verse reflejadas y no nada más nuestras palabras o nuestro pensamiento. Así que les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a hacer una oración para poner este tema en las manos de Dios. Santiago 2:22. Santiago 2:22. ¿2:22? Sí. Amén. Vamos a darle un minutito más. Está casi hasta el último, abuelo. Es el cuarto libro de atrás. Lo leemos todos juntos y la palabra de Dios dice así: ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Hasta ahí. Entonces, esta palabra es medio que enredada. Nos está hablando de que la fe actuó al mismo tiempo que las obras y que la fe se perfecciona cuando nosotros hacemos obras. Entonces, vamos a ver cómo tenemos que actuar como Cristo. Ya no nada más es hablar, ya no nada más es decir lo que yo he aprendido, sino que ya tenemos que actuar como si fuéramos realmente cristianos. Entonces, aquí está hablando Santiago y estamos en el libro de Santiago. Entonces, Santiago en su contexto pues estaba enfrentando a un gran problema, que es la fe de labios. Santiago les estaba escribiendo a comunidades de cristianos judíos y recordemos que los judíos pues era el pueblo de Dios y por ende los judíos sabían perfectamente la ley, o sea, sabían perfectamente las escrituras, pero estos judíos se habían dispersado por el mundo romano, o sea, entre los gentiles, entre los que no conocían la ley de Dios, y en esos grupos había surgido un problema grave. La gente que decía tener fe, pero sus vidas no cambiaban en absoluto. Ellos conocían perfectamente las escrituras, porque eran judíos, pero las sabían acá, pero no las vivían. ¿Por qué? Pues porque ya estaban mezclados entre los gentiles y solo se las sabían de memoria, pero no actuaban realmente como si supieran todo lo que dice aquí. Entonces, creían que sabían y declaraban verdades teológicas y creían que con eso era suficiente, o sea, con tener el conocimiento, y ellos decían, ya con eso fue suficiente. Entonces Santiago pues les habla y manda esta carta para hacerles saber que lo que están haciendo es incorrecto, porque ellos ya tendrían que estar no solo diciendo la palabra, sino también actuando. Entonces en el 2:14 les dice Santiago: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Ustedes qué dicen? ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? O sea, si cree en Dios y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? ¿Qué dice Chucho? Bueno, creer y hacer obras. Ok, Chucho, ¿qué dice? Jessica, ¿qué piensas? Yo digo que no se salva. ¿Por qué? Porque
porque no tienen fe, y si no tienen fe no pueden hacer obras buenas. Hermano Miguel, ¿qué piensa acerca de eso? Si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras. Yo también igual, porque yo no, bueno, porque como me he salteado en otros lados, no he estado formalmente en un lugar donde aprendo más, porque casi no tengo ni la fe ni la obra, porque, ¿cómo le puedo decir? En cualquier lugar no me dejaban hacer hacer la obra en una fe, en una iglesia que esté bien. Bueno, pero ¿usted cree que si solo creyendo sin hacer obras, esa persona se va a salvar? Si solo cree sin hacer obras. Como una persona que no tiene fe. No, una persona que sí tiene fe, o sea, una persona que sí cree en Dios, pero que no tiene obras, ¿se salvará? A ver, Javi, que le ayude. No se salva. ¿Por qué? Porque una fe sin obras no es fe, o puede ser al revés. Si tienes fe y no tienes obras, pues no vale. Tienes que tener las dos. Ok, bueno, vamos a ir viendo y ahorita vamos a aclarar esa duda. Entonces, Santiago, para demostrarles que una fe puramente mental es inútil, o sea que de nada nos sirve solo creer si no hacemos nada, utilizó dos argumentos. Primero, pues le dice, un ejemplo práctico, les dice a los judíos, les dice, si un hermano tiene frío y hambre y ellos solo le dicen, ven paz, caliéntate y sáciate, pero no le dan comida ni ropa, esas palabras pues no sirven de nada. Entonces les da otro ejemplo. Les recuerda que hasta los demonios creen en Dios y tiemblan, pero esa creencia no los transforma, siguen siendo demonios. Entonces utiliza estos dos ejemplos para hacerles ver que de nada sirve que todos aquí creamos en Dios si no actuamos como Jesús, si no hemos sido transformados, si nuestras obras siguen siendo exactamente las mismas que cuando no conocíamos a Dios. Entonces utiliza estos ejemplos prácticos para hacerles entender que de nada les sirve solo saber la Biblia, solo conocer a Dios y creer en Dios, si su vida no ha sido transformada, si no hacemos cosas nuevas como Cristo. Entonces ocupa estos dos ejemplos y no solamente se queda ahí, sino que utiliza el ejemplo de Abraham, porque ellos eran judíos y para los judíos Abraham es el padre de la fe, o sea, era un representante muy digno de la palabra. Entonces él ocupa el ejemplo de Abraham y entonces a Abraham se está refiriendo en este versículo cuando les dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Entonces vemos que Santiago citó el momento más extremo, más dramático y decisivo de la vida de Abraham. ¿Cuál fue eso? ¿Cuál fue ese momento? Cuando ofreció a su hijo Isaac. Recordemos qué pasó, por qué era tan esperado Isaac. Recuerden la vida de Abraham, ¿qué fue lo que pasó? Por obediencia, ¿Pero qué fue lo que pasó en la vida de Abraham? tenía que sacrificar a su hijo. Pero desde antes. Primero empezó porque ya era mayor junto con su mujer. No podía No podían tener. tener hijos. Ajá, Ya después ya tuvo un hijo, pero con la concubina. ajá. Ya después el Señor le dio a esta Sara, le dio que iba a tener un hijo de Abraham. Y fue cuando ya tuvo su hijo, se corrió la concubina y ya se quedó con su hijo Isaac. Y ya después el Señor lo mandó llamar para comprobar su fe. Mandó llamar al cerro para que supuestamente en el holocausto iba a sacrificar a su hijo. Pero
Pero antes, Dios le había prometido a Abraham que a través de Isaac, que a través de su hijo, iban a nacer una gran nación. Y entonces después Dios lo manda a que sacrifique a Isaac. Y entonces en nuestro pensamiento, ¿qué diríamos? ¿Cómo? Si tú me dijiste que de Isaac iba a salir una gran nación, ¿cómo ahorita me estás pidiendo que lo mate? Entonces, ¿de dónde va a salir la gran nación si era un niño? Todavía no había descendencia, o de dónde iba a salir la gran nación. Entonces, ahí se encontraban en un problema. Entonces, Santiago retoma esta parte y lo toma de ejemplo para explicarle a los judíos qué es lo que estaba sucediendo. Entonces, cuando Dios le pide que lo sacrifique, Abraham se enfrenta a una prueba absoluta. Al levantar el cuchillo, Abraham demostró con un hecho concreto, o sea, hizo una obra que confiaba ciegamente en que Dios cumpliría su promesa. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero si Dios me dio esa promesa, la va a cumplir. Y si Dios me está mandando a hacer esto, yo lo voy a obedecer. Él creyó, era el padre de la fe. Él sabía y conocía quién era Dios, pero Dios le mandó a hacer obras. ¿Se dan cuenta cómo van de la mano? Porque ¿qué hubiera pasado si Abraham no hubiera obedecido? Pues entonces no se cumpliría que pues su fe. Entonces ahí vemos que su obra fue puesta en práctica por su fe. Primero él tuvo que creer en Dios para poder llevar a cabo la obediencia, para que entonces Dios cumpliera el propósito. Es como de, si no tienes una, no puedes hacer la otra. Necesitas tenerla para poder. Entonces, por eso nos habla al inicio de que es algo que está junto. No puede ser solo fe sin obras, pero tampoco puede ser solo obras sin fe, porque entonces no sirve de nada una solita. Tienen que ser las dos. Entonces, Santiago está tomando como ejemplo a Abraham para decirles eso. Ahora, dice que la Escritura lo declaró justo, es decir, él ya conocía a Dios, él ya conocía la palabra, él ya tenía como que un camino recorrido con Dios, y no se hizo justo hasta que hizo las obras, sino que él ya era justo porque Dios ya lo había justificado, así como ustedes y yo. ¿Se acuerdan que vimos que fuimos justificados porque Dios ya nos nombró justos? No porque ya seamos perfectos, sino porque Él nos nombró justos. Lo mismo pasó con Abraham. Dios ya lo había identificado como un justo, y su obra no hizo que se volviera más justo, sino que eso, digamos que confirmó la fe con las obras que tuvo. En este caso, una obra muy específica, pues fue que él iba a obedecer a Dios. Y en este caso, aquí es donde tenemos nosotros que poner nuestra vida para saber, yo creo en Dios, pero Dios me llama a hacer obras. ¿Estoy obedeciendo esa obra? O yo digo, no, como que te estás equivocando, yo digo que ahí no va, mejor no lo hago y mejor tú dame la respuesta. ¿Sí me explico? Nosotros somos los que estamos limitando la obra, porque no estamos obedeciendo. Entonces, Santiago destaca que Abraham tuvo una fe activa, eso lo llevó a obedecer, y por lo tanto, eso le llevó a hacer buenas obras, pero que iban precedidas de la fe. Y no solamente eso, sino que al final Abraham recibió el título de amigo de Dios. Entonces, la intimidad y la relación con Dios no nacieron de un conocimiento teórico, porque Abraham pudo conocer todas las Escrituras y no por eso Dios lo iba a llamar amigo, sino que tuvieron una relación que se fue formando para que tuvieran confianza, y entonces Abraham sintiera esa confianza con Dios y con eso lo llevara a obedecer.
Entonces, si nosotros no tenemos una relación con Dios, no vamos a poder obedecer y por tanto no vamos a poder hacer obras. ¿Sí le van agarrando? Sí. Ahora, Santiago usa a Abraham para decirle a sus lectores, ustedes dicen que son hijos de Abraham y que tienen fe, pero miren a su padre Abraham, su fe no fue solo de palabras. Cuando Dios le pidió lo que más amaba, él actuó. Si la fe de Abraham se tradujo en acciones, la de ustedes también debería de traducirse en lo mismo. Entonces, hoy les preguntaría, todos aquí decimos que creemos en Dios, por eso estamos aquí. Ahora, ¿estamos permitiendo que Dios obre en nuestra vida para obedecer y por lo tanto transformarnos y hacer esas obras que nos piden? ¿O solamente creemos pero decimos hasta ahí? Yo sí creo y sí sé que eres Dios y sí sé que hay que ir a la iglesia y todo eso, pero allá, aquí, nada. Entonces, hoy, pues tenemos que ser confrontados a través de esa palabra. Ahora, las obras van a completar la fe, porque por sí solita la fe no está completa, necesita de las obras para perfeccionarse. Por eso el versículo decía, y que la fe se perfeccionó por las obras. Quiere decir que cuando yo creo y hago esa obra, se perfecciona, queda completo todo el panorama. Entonces, la fe y las obras van a trabajar en equipo. Entonces, Santiago no está diciendo que las obras reemplazan a la fe, sino que cooperan una con la otra. La fe no es algo puramente mental o abstracto, sino que es un motor. En el caso de Abraham, su confianza interna en Dios se tradujo inmediatamente en una acción externa. Como él confiaba en Dios, obedeció. No pensó si lo hacía o no lo hacía. No dudó, no le dijo, no, pues espérenme más tiempo. No, pues vamos a ver si Dios cambia de parecer. Él obedeció. No sabía qué iba a pasar, no sabía cómo se iba a cumplir lo que Dios ya le había prometido. Él cumplió. Y cumplió nada más porque sí, porque era muy obediente. ¿Pero por qué era obediente? En él. Entonces hoy yo les pregunto, ¿ustedes son obedientes? ¿Seguros? Entonces su vida ya está transformada. Ahora, si no estamos siendo obedientes, si nos está costando trabajo, quiere decir que entonces no estamos creyendo al 100%. Entonces, ahí váyanse autoexaminando. Entonces, la fe es la causa y la obra es el efecto, pero es el efecto visible. La obra se tiene que ver, nada de que, pues mientras yo sepa que lo estoy haciendo bien, ya. No, la obra es visible. Entonces, por nuestros frutos seremos conocidos. ¿Hoy qué frutos estamos dando? Frutos buenos, frutos malos, frutos medio podridos. ¿Cómo están esos frutos? Ahora, la palabra perfeccionó aquí no significa que la fe de Abraham fuera defectuosa antes, porque Abraham era el padre de la fe, no estaba defectuosa, no era una fe cortita, sino que alcanzó su máximo desarrollo o su propósito final una vez que hizo la obra. Entonces es como si fuera una semilla. La semilla tiene todo el potencial adentro, pues esa semilla sabemos que va a dar su fruto, pero solo se perfecciona o solo crece cuando da el fruto, cuando llega a la tierra para dar el fruto. Pero una semillita ahí solita, pues no me va a dar nada. Pasa lo mismo, la semillita aquí en el cerebro, pues está bien, pero eso no me va a dar nada, no me va a dar fruto. Entonces, de la misma manera, la fe llega a su madurez y entonces empieza a producir un fruto. Por eso les decía que Dios ya nos está demandando a que nuestra fe empiece a madurar,
porque ya no somos los bebecitos que no conocíamos nada, que no sabíamos qué estábamos haciendo, sino que con este tiempo hemos aprendido de qué se trata la cosa. Ya Dios nos mostró el panorama, ya Dios nos enseñó y nos ha acompañado en ciertos procesos, y ahora nos está demandando: ya conoces, ya me conoces, ya hemos experimentado cosas juntos, ahora tienes que madurar, ahora ya tienes que empezar a dar frutos. Ya no se vale decir, soy nuevo, como Javi que dice, yo que soy nuevo en el cristianismo, ¿ya cuántos años lleva? ¿Nuevo? Ya no es. Entonces, hoy Dios nos está demandando que ya empecemos a dar esos frutos, que ya nuevos no somos y que un camino ya hemos recorrido con Dios. Ahora, las obras de las que habla Santiago, pues no nos está hablando de sacrificios rituales, ni inventos, ni cosas raras, sino de las obras que nos está hablando es de que tenemos que vivir y amar como Jesús lo hizo. Entonces, ¿qué ejemplos prácticos me pueden dar acerca de qué obras son las que tenemos que hacer? ¿A qué obras son las que me estoy refiriendo? ¿Qué obras nos demanda Dios? ¿Cuál? ¿Palabra? ¿Pero qué obras nos demanda en su palabra? Esa es una. Javi. Antes que nada, nos pide que hagamos los 10 mandamientos, que sigamos los 10 mandamientos. ¿Cómo cuáles? Alabarás a tu Dios con todas las cosas, no hurtarás, no matarás, son 10 mandamientos. Bueno, ahí por ejemplo, no robarás y no matarás. Nosotros creemos que es literal no robar y no matar. Pero por ejemplo, el no matar es no atentar contra alguien. En este caso, no atentar contra tu propio cuerpo. Si tú no te cuidas, estás atentando contra tu propio cuerpo. Entonces, eso es una obra que nos demanda. ¿Estamos bien en orden o más o menos? Porque lo hablamos fácil. Pues sí, no matarás, no robarás, no, pero eso no es tan fácil. Adorar a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente es difícil. Es algo que nos demanda. ¿Qué otra obra nos demanda Dios? No idolatrar. No tenemos ídolos de yeso, de madera, pero ¿qué tal los ídolos de nuestro corazón? Esa es otra obra que nos está demandando Dios. ¿Qué otra cosa? También que no seamos tibios, ¿no? Que no seamos tibios. O estamos o no estamos. Eso es algo que nos demanda. ¿Qué otra cosa? Pues que no nos ofendamos con cosas que no debemos de hacer, por ejemplo, mentir, pues ir a fiestas, ir a... ¿Eso dice? No, bueno, pero pues estamos, que nos demande eso. ¿Qué más? ¿Qué más nos demanda? Adoremos de todas las cosas. ¿Que maduremos? Adoremos. Que lo adoremos. ¿Qué más? Bueno, ahí por ejemplo en la adoración, venimos a adorarlo. Entonces si nos quedamos en nuestra casa y que hoy no tenemos ganas, no estamos cumpliendo esa obra. ¿Qué otra cosa nos demanda? Santidad. Servir. ¿Qué más? ¿Qué más? Pureza. Pureza. Ahí, por ejemplo, en la santidad y la pureza entra esta parte
del baile, el alcohol y todas esas cosas. No porque Dios nos demanda no vayas a fiestas, sino porque ¿qué representan esas cosas? Eso es cuidar nuestra santidad, pero explícitamente no nos dice no vayas a las fiestas. ¿No lo puede uno hacer? No, ¿verdad? Pero así no dice, porque si no confundes a las personas. ¿Qué otra cosa nos demanda? No lo dice, no, pero por decirlo yo llegué a cierta edad que yo ya, y aparte pues no checa con la palabra del Señor, con lo mismo. Que no te dice exactamente déjalo, pero sí uno tiene que tomar conciencia de eso. Bueno, también yo creo que igual el Espíritu Santo va trabajando en uno y tú te das cuenta igual, de hecho hasta cortas algunas relaciones porque dices, o sea, aquí ya no encaja. Por ejemplo, ahí entra la santidad. La santidad nunca pensamos en alejarnos de personas, pero si es una persona que es piedra de tropiezo, eso va en contra de tu santidad, entonces eso va dentro de la santidad, pero no dice. Bueno, no lo es. Bueno, ya es libre albedrío también, ¿no? De cada uno. Pero si uno quiere ir por el camino del bien con el Señor, pues tú te retiras de lo que te... Sí, por eso estamos hablando de lo que nos está demandando Dios. Entonces, demandas de Dios hay un montón. Y a todo eso le llamamos obras. Entonces, cada uno de lo que ustedes me dijeron son obras que en su cabeza ha pasado o han tenido un conflicto de decir, si lo hago o no lo hago, lo tengo que hacer o no lo hago, o tienen el impulso pero mejor no lo hacen. Todas esas obras son cosas que nos está demandando hoy Dios, que ya tenemos que empezar a hacer, y no nada más porque dice la pastor que no podemos ir a las fiestas, dice que no tenemos que hacer esto, no, sino que dice que ya tiene que ser fruto de nuestro conocimiento, fruto de la relación con Dios. Como igual la otra vez decíamos, ¿no? O sea, dime que eres cristiano sin decirme que eres cristiano. Exacto, entonces Dios hoy nos está demandando que ya tenemos que empezar a dar frutos por nosotros mismos, no frutos porque pertenecemos a una iglesia, porque ese es el reglamento, porque si voy o hago esto pues me van a regañar, no, sino ya frutos por lo que nosotros hemos conocido de la palabra y por lo que hemos experimentado con Dios. Bueno, vamos todos a Juan 13:15. ¿Juan solo? Sí. Sí, Juan solito. 13:15. Palabra de Dios. Os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y eso lo está diciendo Jesús. Entonces está diciendo, yo ya les di el ejemplo para que vean cómo es que se tiene que hacer. Y en este pasaje Jesús acababa de hacer algo impensable para un maestro de esa época, que fue lavarle los pies a los discípulos. Y esa tarea pues era para el sirviente más bajo de lo bajo, y Jesús lo hizo. Y una vez que terminó de lavarle los pies fue cuando les dijo, por ejemplo, os he dado para que como yo lo he hecho, ustedes también lo hagan. Entonces, lo mismo nos está diciendo. Leíamos que Santiago se quejaba de la gente que veía a un hermano pasando frío o hambre y solo le decía, den paz, pero no hacía nada. Y Jesús hace exactamente lo contrario. No solamente habla, sino que se arrodilla y sirvió físicamente. Hizo una tarea que para todos pudiéramos decir que qué feo. Y para ese tiempo, para esa época, muchísimo peor. Entonces, este lavado de pies es la ilustración perfecta de que las obras de las que nos está hablando Santiago no son actos de grandeza, no son actos para presumir, sino que son actos de servicio
de humildad y prácticos que nacen del amor. Si nosotros no tenemos amor, no tenemos humildad y no tenemos actitud de servicio, no vamos a poder llevar a cabo las obras de las que Dios nos está demandando. Entonces, servir a los otros no es para quedar bien, no es para que vean que yo sirvo a todos, no, es todo lo contrario, sino es para mostrar servicio y humildad. Javi. Yo he leído y aprendido que entre más te da el Señor, si estás más arriba, te da más el Señor, tienes que ser más humilde, más abajo. O sea, tener más humildad, ser más gente, pues. Lo que más sepas del Señor, Él te dice que tienes que ser más humilde. Pues imagínense, Jesús, ¿quién era? El Hijo de Dios, es el máximo, y se puso en el lugar más bajo. Por eso nos dice, yo les puse el ejemplo, para que así se comporten. Entonces nosotros, ¿cómo tenemos que actuar? No solamente en la iglesia o en las cosas de Dios, en la calle, en la familia, en todas cosas. Y eso que está hablando de nuestra humildad. Esa humildad no la tenemos nosotros. Esa humildad solamente nos la puede enseñar y nos la puede dar Dios o Jesús. Entonces, por eso dice, yo ya les puse el ejemplo, eso es lo que tienen que hacer. Ahora sí, primera de Juan 2:6. 2:6. Le van a dar lectura todos juntos y dice así la palabra. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que permanece en él. Aquí todos se dicen cristianos. O sea, nos decimos que permanecemos en él. Pues si nosotros con nuestra propia boca estamos diciendo eso, tenemos que andar como él anduvo. Tenemos que comportarnos igual que como él lo dice. Ahora, la palabra nos dice, el que dice que permanece en él. No dice que Dios dijo. No, cada uno de nosotros dice, con nuestra propia boquita lo decimos. Pues si lo decimos, nos dice Jesús, entonces tienen que andar igual que el que decimos que seguimos. Porque si no, ¿para qué andamos abriendo? Ahora, si tu vida no se parece a la de Jesús, las palabras que podamos decir no tienen sustento, no tienen fundamento. Porque yo puedo ir y hablarle a todo el mundo acerca de lo que dice la palabra, pero si yo no lo vivo, ¿de qué sirve? De nada. Porque entonces mis palabras son vacías, no tienen fundamento. Nos damos cuenta que necesitamos ya empezar a cambiar nuestro comportamiento. Ahora, ¿cómo lo hago? Necesitamos conectarnos con la fuente. Antes de cumplir reglas o querer llenar cualquier cosa, necesitamos conectarnos con la vid. En este caso, ¿quién es la vid? Dios. Entonces Juan 15:5 nos dice, separados de mí, nada podéis hacer. Jesús no se pasaba el día intentando ser bueno, sino que él vivía conectado con su Padre. Entonces pasaba tiempo a solas orando. No dice la palabra que se apartaba para orar, meditando. Apartaba un tiempo para Dios, para orar, para meditar y alineando su corazón con el de Dios antes de salir a ver a la gente. Entonces, nosotros no tenemos que intentar cambiar, no tenemos que intentar hacerlo mejor. Lo que tenemos que hacer es meternos más con Dios, porque eso es lo que nos va a dar justamente lo que necesitamos para comportarnos. Entonces, es algo importante que sepamos que no podemos dar lo que no tenemos. Si quieres tener la paciencia de Jesús, el amor de Jesús, la generosidad de Jesús o todas las cualidades que tenía Jesús, tienes que pasar tiempo con Jesús. Porque si nosotros no somos pacientes, no somos generosos, no somos humildes, tenemos que aprenderlo de alguien. En este caso es de Jesús. Si no pasamos tiempo con Él, nunca vamos a poder hacer las obras que Él nos demanda. ¿Te pareces aquello con lo que pasas tiempo? Es el famoso dicho de júntate con lobos y aullar
te enseñarás. Entonces, ¿cómo somos hoy? Porque así como somos, quiere decir que a esa fuente estamos conectados. Si somos berrinchudos, si somos enojones, si somos gritones, pues a la fuente de Dios no. ¿Quién sabe a cuál? Pero a la de Dios no estamos conectados. Ahora, todo empieza con obras pequeñas. Y volvemos al ejemplo de Abraham. Dios no le pidió que sacrificara a Isaac el primer día que lo conoció, ¿sí? Conoció a Abraham y le dijo, quiero que vengas y me entregues a tu hijo. No fue así. Abraham ya llevaba toda una historia con Dios. Primero le pidió que saliera de su casa. ¿No le dijo que dejara a su parentela y saliera? Luego que aprendiera a confiar en lo pequeño. Y 40 años después llegó la prueba máxima con Isaac. Es decir, ¿cuántos años ya llevaba la relación de Dios con Abraham? Todo ese tiempo lo estuvo entrenando para la prueba máxima. Dios nos está entrenando, por eso hoy les decía, ya Dios nos empieza a demandar cosas mayores, porque ya nos ha estado entrenando para que ahora sí le entremos duro a lo que necesitamos hacer. Entonces, empieza con pequeñas decisiones de obediencia hoy, pero que poco a poquito van a ir fortaleciendo esa comunión con Dios. Entonces, la pastor luego nos hace referencia, que es como si voy al gimnasio una vez al mes y quiero ver resultados, no pasa. Pero si voy todos los días, voy a empezar a ver resultados. Pasa lo mismo con nuestra fe. Tenemos que ponerla en práctica, tenemos que poner en práctica las obras para que logremos. Y las grandes obras de la fe son solo la acumulación de miles de pequeñas decisiones diarias de obediencia. O sea, no queramos obedecer en una cosa grandota cuando en las cosas chiquitas no hemos obedecido. Entonces, todos los días hay que fijarnos si estamos obedeciendo a Dios, a todas esas cosas que ya dijimos que Dios nos demanda, todos los días hay que ponerlas en práctica. Y por último, necesitamos rendirnos al Espíritu Santo. Si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo actúe, ¿cómo vamos a dar el fruto del Espíritu Santo? Ahorita ya conocemos quién es el Espíritu Santo. Ya conocemos cómo actúa y sabemos que Él nos regenera, que Él nos transforma. Si tú, aunque te digas cristiano, no dejas que actúe el Espíritu Santo, no va a haber un cambio real en ti. No vas a poder hacer obras. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Permitir que el Espíritu Santo viva a través de nosotros. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo se logra? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues incluso escuchando la voz del Espíritu Santo. En este caso, Él nos manda o nos dice cuando algo no está bien. ¿Y qué decimos? Ay, no pasa nada. O, ay, no, yo digo que sí. Eso es permitir que el Espíritu Santo actúe, haciéndole caso, porque ¿de qué sirve que te esté diciendo y diciendo si tú ni le haces caso? Entonces, mientras no permitas que el Espíritu Santo actúe, no vas a poder hacer obras de ningún tipo. Entonces, vivir como Jesús no significa que seamos perfectos, sino que necesitamos estar dispuestos a lo que Dios diga. Abraham estuvo dispuesto, aunque fuera lo peor, porque si hoy lo pensamos, yo creo que nadie aquí diría, sí, vamos porque Dios me mandó. Yo creo que nadie lo haría. Pero Abraham todo el tiempo estuvo dispuesto a escuchar la voz de Dios. A quienes ya leyeron o han leído toda la historia de Abraham, se van a dar cuenta que falló, que mintió, que cayó, no fue perfecto, pero siempre regresaba a Dios, porque siempre tenía ese corazón dispuesto a escucharlo. Perfectos no vamos a ser jamás, pero si tenemos un corazón dispuesto, siempre vamos a regresar a nuestra fuente, que es Dios. Entonces, pónganse de pie. Entonces, Dios nos empieza a demandar cosas. Y
eso también me daba panorama de por qué estábamos hablando del ataque del enemigo, por qué estamos viendo la oración, porque entonces, si ya vamos a empezar a dar frutos, ¿quién se va a oponer a esos frutos? El enemigo. ¿Y cómo vamos a atacar al enemigo si no sabíamos o no teníamos herramientas suficientes? Entonces, Dios es oportuno y siempre habla en el momento que tiene que hablar, con las palabras justas que nos tienen que decir. Entonces, a partir de hoy, Dios nos demanda que maduremos. Dios nos demanda que ya empecemos a aterrizar lo que hemos aprendido y que no estamos solos. Ya vimos que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Miedo no vamos a tener, al contrario, estamos preparados para dar batalla y no quedarnos ahí sin saber qué hacer, qué va a pasar, teniendo miedo. No, todo lo contrario, para ponernos en guardia. Entonces, hoy yo creo que dejamos de ser bebecitos, ya no vamos al kinder, ya entramos a la primaria. Así que en la primaria ya empiezan a leer, ya empiezan a sumar, ya empiezan a restar, a dividir. Entonces Dios ya nos está empezando a pedir más. Así que vamos a pedirle a Dios que nos ayude, porque estamos entrando en una nueva etapa necesaria, porque algo bueno va a venir. Entonces vamos a orar.